el que tiene el derecho. Y nosotros sabemos que, tratándose de personas particulares, la titularidad de dominio solo se demuestra con el certificado del registro de la propiedad, ¿no? Ahora, estos bienes se dividen en particulares, es decir, que pertenece a las personas privadas, ¿no? Y los bienes nacionales, cuya propiedad en cambio le corresponde a una institución pública. Entonces, tenemos los bienes que son de los particulares, de todos los mortales, hablemos así, y luego los bienes nacionales que en cambio son de propiedad de una institución pública, ¿no? Estos bienes nacionales, los bienes particulares, ya sabemos que los utilizamos nosotros, los propietarios, para nuestro uso, goce y disfrute del bien. En cambio, los bienes nacionales tienen dos tipos de uso. El primero, que vamos a denominar A, uso público, para todo el mundo, que es lo que comúnmente sabemos escuchar y decir, ese es un bien público, ¿no? Es decir, está ampliamente concebido para la utilización de todos nosotros. De esos bienes nos aprovechamos y los utilizamos. Pero ¿cómo los debemos aprovechar y utilizar? Siempre dándoles el uso natural del bien. Eso quiere decir que no podemos afectar a ese bien, queriendo darle otro tipo de utilización, ¿no? Entonces, bienes nacionales, bienes de uso público, que los podemos utilizar todos, ¿no? Aquí tienen una infinidad de ejemplos: ríos, calles, plazas, parques, lagos, mar, playas, carreteras, ¿no? Ustedes, cuando están frente a uno de sus bienes, no tienen ningún tipo de restricción en pasar por ahí, porque dicen, esto es un bien público, no pertenece a ninguna persona, no requiero yo pedir autorización a nadie, por lo tanto puedo nomás utilizarlo. En cambio, a los que denominamos como B, bienes fiscales, la utilización es restringida y solo sirve para que esa institución cumpla los fines que está llamada a ser, ¿no? Por ejemplo, a nosotros no se nos ocurriría irnos a subir al carro del alcalde. No consideramos que ese sea un vehículo de uso público. ¿Para qué sirve ese vehículo? Para el traslado del señor alcalde. Y por lo tanto, que él pueda cumplir esos fines. ¿No es cierto? A ninguno de los que pasan por afuera se les ocurre venir hasta aula. ¿No es cierto? Nadie se creería con el derecho de venir acá y estar aquí. ¿Cuál es la utilización de esta aula? Para las clases de la Facultad de Jurisprudencia, asignado a las diferentes materias y en los diferentes horarios. Cumple esa finalidad. Este bien público, porque es un bien público, es de la institución pública, la Universidad de Cuenca, cumple esa finalidad. Entonces, su uso es restringido. ¿Para quiénes? Para quienes son los estudiantes y los profesores que están en esta universidad. Cumple su finalidad, impartir clases a los estudiantes que han matriculado en la Facultad de Jurisprudencia, ¿no es cierto? Entonces, el uso es para que esa institución pueda cumplir su finalidad. A nosotros no se nos ocurre ir y queremos apoderar de una oficina del municipio de Cuenca. Pero en esas oficinas funcionan las diferentes dependencias. ¿Para qué? Para que la municipalidad nos preste los servicios que está llamada a hacer, ¿cierto? No integran el patrimonio. ¿Qué era el patrimonio? Aquel bien o cualquier objeto
que sea parte de, o que sea de propiedad de alguien. ¿Ya? ¿Qué integra el patrimonio? Ya, activo y pasivo. Debe y haber, ¿no?, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si es que el municipio diría, es que le diríamos al alcalde, ¿cuál es su patrimonio? Usted tendría que estar diciendo 1, Parque Calderón. ¿Por qué? Porque es un bien cuya administración le pertenece al municipio, es el municipio, ¿cierto? Destino público. Pero este bien no forma parte del patrimonio. ¿Por qué? Porque su destino es el uso de todos. Entonces son bienes inembargables. Nosotros ya sabemos cuáles son los bienes embargables, pero aquí estamos hablando de una institución pública, no es como las personas particulares que está la norma en el Código Civil, ¿cierto? Pero tienen esta característica: inembargables y intransferibles. No podemos transferir. No podrían transferir los del municipio, ¿no? Entonces dice, más bien para los entes públicos constituyen una carga los bienes que no integran el patrimonio, como el Parque Calderón. ¿Por qué? Porque el municipio tiene que destinar recursos para su mantenimiento, ¿no?, para conservarlo. Ahora incluso creo que van a hacer alguna obra pública en el Parque Calderón próximamente. Entonces, los bienes de uso público no forman parte del patrimonio de la entidad y más bien representan una carga. Eso quiere decir, en palabras morochas, al municipio más le cuesta que nada, que antes que tener algún provecho de ese bien. Ahora, la modernidad ha ido creando determinadas necesidades y eso le ha dado a la institución pública la posibilidad de tener algún tipo de ingreso con los bienes públicos. Por ejemplo, las tasas. ¿Qué es una tasa? ¿Qué es la diferencia del impuesto? Ahora está en debate la tasa de recolección de basura. ¿Cómo vamos a hacer el pago? ¿Perdón? Lo que se genera en ingresos sirve para pagar a los profesores, a las universidades. Si es que ese es el destino, no sé si está referente a eso. Tasa es para recibir un beneficio de impuesto, ¿no? Exactamente, la tasa es a cargo de un servicio, ¿no? Por eso es que dice, por ejemplo, les hablé, dije, la tasa de recolección de basura. ¿Qué servicio nos presta? La recolección de basura. Y por eso pagamos una tasa, porque hay un servicio de por medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que se propone ahora? Por ejemplo, nosotros pagar peajes en las vías. ¿Quién administra? Administra la parte pública, pero le concesiona al privado. ¿El privado qué cobra? Un peaje. ¿A cargo de qué? De dar el mantenimiento a la vía, ¿no es cierto? Él se supone que lo tiene un ingreso. ¿A través de qué? De dar el mantenimiento de una vía que es un bien público, que nos pertenece a todos. Sin embargo, él hace un contrato de concesión con la entidad pública, empieza a administrar esa vía y nos cobra una tasa. Cuando estamos yéndonos a la costa, la primera tasa ya es en
Y que hay ahí, ¿no es cierto? Ya pagamos el primer dólar. Entonces, eso ya existe desde hace muchos años. No es una novedad, ¿no? Ustedes se van, por ejemplo, al extranjero, a Europa, son unos peajes impresionantes, carísimos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cosas nuevas que están ocurriendo en nuestra ciudad? Por ejemplo, pague una tasa y utilice una vereda en el centro histórico y los restaurantes ponen mesas. Eso es nuevo, ¿no? Novedoso. ¿A cargo de qué? De una tasa, una contribución para el gas municipal de Cuenca. Con toda la situación de lo beneficioso que puede ser para el tema turístico, tener mesas y poder brindar ahí los servicios básicamente de los bares y restaurantes. Vean la calle Larga, por ejemplo, cómo está. Ellos están ocupando una vereda. ¿Qué es una vereda? Un bien público para todos. Sin embargo, nosotros tenemos una restricción. Ya no podemos caminar libremente por la vereda. Hay una mesa que viene a ser hasta un obstáculo para el libre tránsito en la vereda. ¿Quién dio eso? El municipio, a cargo de una tasa. Y se supone que siendo una tasa va en beneficio de todos, porque eso se revierte en obra pública para todos los comunidades. Esta es una forma novedosa de aprovecharse de los bienes públicos en beneficio de los que participan en ese tipo de contratación. Por favor, el artículo 604. Artículo 604. Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Y además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. Tomen en cuenta esto. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales, ¿no? Lo que nosotros dijimos sirve para que la institución pueda cumplir los objetivos que está llamada a cumplir. Los edificios, los vehículos y todo aquello cuyo uso es restringido, no puede ser de todos, sino básicamente de los funcionarios que trabajan en esa institución. A ustedes no se les podría ocurrir, por ejemplo, van al edificio de la Corte Provincial, pero no podría ocurrirse de entrar a una oficina de un juez sin previo permiso, obviamente, ¿no? Porque ese lugar está destinado a que el juez o la jueza esté trabajando ahí. Esta norma que vamos a ver es muy importante por los efectos que luego va a tener cuando sigamos estudiando. Artículo 605. Artículo 605. Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro lugar. Carecen de otro dueño. ¿Usted qué tiene el Código Civil? ¿Alguien tiene un código impreso último? ¿De qué impresión tiene ese código? ¿Sabe el año? ¿Cómo le dice usted al 605? ¿Son bienes del Estado? Todas las tierras que están situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro lugar. ¿Así le tienen esa norma a todos? Sí, es el actualizado. Ya, ahora, es decir,
Esto es muy importante, como les digo. Capten lo que les quiero decir. Todo bien debe tener un propietario, ¿no? Se supone. Entonces, de acuerdo a este artículo, el bien que no tiene un propietario particular es dueño del Estado. ¿Sí ven? Si yo soy propietario de la casa del frente, muy bien. Tengo un derecho real, constituido sobre ese bien, un dominio, ¿no? Que no es respecto a ninguna persona determinada. En cambio, si ese bien no tiene un propietario, es decir, no está nadie registrado en el registro de la propiedad como titular del dominio, ese bien tiene como propietario al Estado. De tal manera que, ¿por qué les digo que esta regla es importante? De tal manera que ¿hay bienes del Estado que son prescriptibles? Sí, determinados bienes. Entonces, si yo demando la prescripción porque yo he usado el bien, ¿contra quién tengo que dirigir la demanda? Contra el titular. ¿Quién es el titular? El Estado. Por eso es que es importante esta norma. Cuando yo vaya a demandar la prescripción de un bien mostrenco, ya veremos cuáles son, tengo que demandar al Estado, a la institución del Estado cuya titularidad de dominio la tienen. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿cuál sería la conclusión lógica? En este país no hay bienes que carezcan de titular. ¿Por qué? Los que son dueños los particulares, muy bien. Pero los que no tienen un propietario particular, todo el resto, el Estado. Entonces, todos los bienes tienen un propietario. Los particulares y todo el resto que no tiene propietario, es el Estado el titular del dominio. Entonces, no podría existir un bien vacante que no tenga propietario. ¿No? Siempre va a haber. O es el Estado, porque carece del propietario particular, o los propietarios particulares. Por favor, lea el 700. Esta norma es importante. A ver, la posesión es un hecho. Ya irán fijando estas cosas que luego las vamos a analizar ampliamente. La posesión es un hecho que me da derechos. ¿No? La posesión es un hecho que me da derechos. Yo, para que le entiendan esa parte que dice me da derechos, ¿no? Yo empiezo a poseer un bien y si poseo con las condiciones que luego me da la ley, ¿qué derecho me da? La prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Puedo demandar la prescripción y adquirir el dominio de ese bien. ¿Sí ven? ¿Qué tuve yo? Primero, un hecho. ¿Qué hecho? He poseído el bien. ¿Qué me da luego ese hecho? Si cumplo todos los requisitos de la ley, me da un derecho. ¿Qué derecho? Poder pasar de poseedor a propietario. Acuérdense, tierra rural. ¿Cuánto tiempo, señoritas, tengo que tener la posesión de la propiedad rural? 5 años. ¿Qué características tiene que tener esa posesión?
pública, pacífica, haciendo actos de señor y dueño, ¿no es cierto? Esos son los requisitos. Si ven, en la tierra rural, ¿yo qué estaba haciendo? Poseyendo. ¿Qué es la posesión? Es un hecho que me da derecho. ¿Cuándo me da derecho? Cuando cumplo 5 años de poseedor. Y esa posesión cumple esos requisitos, puedo pasar a ser propietario. ¿Por qué? Porque la Subsecretaría de Tierras me puede adjudicar el bien, porque he cumplido los requisitos. Entonces ahí entendemos, la posesión es un hecho que me da derecho. Si es que yo estoy en posesión 1 año de un bien y alguien viene y me manda sacando con maquinaria, yo puedo proponer una acción posesoria. Sí, quedemos con acción posesoria. Entonces, ¿qué? Esa posesión, ese hecho de haber poseído el bien durante 1 año, ¿qué derecho me da? De poder implementar una pretensión, una acción ante los órganos de administración de justicia. ¿Para qué? Para que me tutele la posesión. ¿Sí ven? Ya está confirmado, ya sabemos por qué que se acciona jurídico. La posesión es un hecho que me da derechos. Ahora, aquí dice, el doctor Romero Moscoso hace esta diferencia con el 715. Verán la parte final. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique ser. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique ser. Entonces dice, la propiedad en este caso del 715 es presuntiva. ¿Por qué? Porque se me tiene como dueño mientras otra persona no justifique ser. Y la propiedad es real cuando yo soy el propietario y tengo la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces el doctor Moscoso hace esta diferencia. Dice, yo puedo ser propietario real, tengo un título que está inscrito en el registro de la propiedad y soy el titular de dominio, no tengo ningún problema. Pero por el 715, inciso final, yo siendo poseedor, me reputan como dueño mientras otra persona no justifique ser. Yo no estoy de acuerdo con esta apreciación. ¿Por qué? Obviamente que la norma dice que al poseedor se le reputa dueño mientras otra persona no justifique ser. Pero la pregunta es, si vimos el 615, el 605, que el bien que no tenga propietario es del Estado, el que posee, ¿se le puede tener como dueño? No se le puede tener como dueño. Porque si no tiene propietario, es del Estado. ¿Cierto? Con el 605. Que el poseedor pueda tener derechos con el 715, de acuerdo. Pero de ahí a que se le tenga como dueño, yo creo que contraviene el artículo 605, que dice que el bien que no tiene propietario particular es dueño del Estado. Él hace esta diferencia entre propietario real y propietario presunto. El artículo 606, por favor. Las plataformas o zócalos submarinos, continental e insular, adyacentes a las costas ecuatorianas, de las riquezas que se encuentran en aquellos pertenecen al Estado, el que tendrá el aprovechamiento de ellas y ejercerá la vigilancia necesaria para la conservación de dicho patrimonio y para la protección de las zonas pesqueras correspondientes. Considérese como plataforma o zócalo submarino las tierras sumergidas, contiguas al territorio nacional, que se encuentran cubiertas hasta por 200 metros de agua como máximo.
No. Lea usted Ya. Artículo 606. Pertenecen al Estado la plataforma continental que comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extiende más allá del mar territorial, que a todo lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del mar continental, o bien hasta una distancia 200 millas marinas contadas desde las líneas de base rectas a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Aquí se materializa lo que siempre hemos escuchado, las 200 millas. ¿No es cierto? ¿Hasta dónde llega la soberanía del Estado respecto al mar territorial? Se cuenta desde la parte costera, la más salida, ¿no? De ahí 200 millas para allá, ese es el mar territorial del Ecuador. Aquí luego va a ser una división, básicamente de las 12 millas y luego del resto de las millas, ¿no? Pero eso nos pertenece a todos, ¿no? Por eso es que yo, ecuatoriano, puedo coger mi embarcación, avanzo por ahí y puedo pescar, ¿no es cierto? Estoy autorizado. Sigamos, por favor. El Estado ejercerá derechos de soberanía a los efectos de la exploración y explotación exclusiva de recursos naturales. Nadie podrá realizar estas actividades sin autorización expresa del Estado. Los recursos naturales, dice, solo el Estado, ¿no? Solo el Estado. Eso ya sabemos que ahora con toda esta discusión de Quinzacoche, todo el Estado siempre va y dice, los recursos energéticos naturales son mi competencia exclusiva, ¿no? Solo yo puedo disponer qué hacer ahí. Por favor, sigamos. Su extensión se establecerá conforme lo prescribe el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de las directrices científicas y técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. La plataforma continental en el archipiélago de Galápagos podrá extenderse más allá de las 200 millas desde las líneas de base rectas de acuerdo con las recomendaciones para la determinación de sus límites exteriores que formule la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. A ver, ahí establece hasta dónde llega este mar. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que hubo un grave conflicto con un barco chino que estaba pescando. ¿Por qué es esto? Porque se supone que si yo mido desde ahí, desde la ventana hasta acá las 200 millas, ¿no? Aquí están las 200 millas, el barco chino estaba fuera de las 200 millas. Pero sin embargo, ya tienen tecnología que ellos estaban pescando dentro de las 200 millas. Aparentemente yo puedo estar pescando aquí, pero con la nueva tecnología que ellos tienen, estaban acá. Y por eso le detuvieron al barco y todo ese lío internacional con ese tema, ¿cierto? Entonces, esa es la defensa del patrimonio del Estado, ¿no? Y cómo defendemos nosotros nuestros recursos naturales. Luego de las 200 millas, mar abierto, ahí todo el tema del libre tránsito de embarcaciones y todas las actividades pesqueras que se pueden ejecutar luego de esa situación. Doctor, una pregunta. Se dijo que se cuenta de la parte más salida, que es por Santa Elena. Claro, claro. ¿Desde la chocolatera? Exactamente, por ahí. Esa sería la parte más salida del territorio, del perfil del territorio ecuatoriano. Desde ahí, las 200 millas, ¿no? 607. Artículo 607. El Estado es dueño de todas las minas y yacimientos que determinan las leyes especiales respectivas. No obstante, el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieron situados. Yo les dije eso, ya les anticipé, ¿no? Yo puedo ser dueño de todo el territorio, porque por ejemplo pasa este rato con la minera de Quinzacoche. Ellos dicen, nosotros tenemos un título de dominio, ¿no? Ahora, ustedes han escuchado que el municipio dice, aquí se catastró con más, dentro de unas coordenadas que ellos están así, asomando con más terreno del que tienen de acuerdo al título. Hay
hay todo un conflicto ahí, ¿no es cierto? Dicen que eso se alteró, que ya le van a descubrir al funcionario, se alteró, que les puso en el catastro con más superficie de la que supuestamente tienen de acuerdo al título y todo. Ya. Pero el catastro no da ni quita propiedad. ¿Quién da y quita propiedad? El certificado del registro de la propiedad. Eso nosotros ya sabemos. Es el único instrumento público que justifica la propiedad. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Yo puedo ser dueño de toda esta superficie, pero si hay ahí algún mineral, alguna riqueza de recurso natural, dueño del Estado. Y ahí, mientras yo no tenga la autorización, no puedo hacer absolutamente nada, no me puedo aprovechar de esos recursos. Ahí ingresa el Estado, y el Estado es el que me tiene que autorizar. Por eso es que solo, acuérdense ustedes lo que vimos en la ley de minería, ¿quién da las autorizaciones? El ministerio respectivo, el Ministerio del Ambiente, que es ahora, ¿no? De recursos naturales. Yo tengo que hacer todo el trámite administrativo ahí, cumplir todos los requisitos para que ellos me autoricen la exploración de ese tipo de cosas. El catastro, ahora estamos en el lío que dice que ya se va a abrir el catastro minero, que estaba cerrado a partir de fines de este año. El catastro es anotar todos los que tienen derecho respecto a esa situación. Yo tengo el catastro minero, supuesto. El catastro minero debería comprender, este es un lindo mapa del Ecuador más o menos, ¿no? Supongamos que yo he concedido como Estado 200 concesiones. Están aquí. Esto es muy gráfico para entender algunas cosas. Yo siempre he utilizado metodológicamente esto. ¿Para qué? Si yo he dado 200 concesiones, todo esto está en un catastro. Yo digo, yo como ciudadano digo, a ver, Estado, denme usted las concesiones, ellos me dan el documento. Concesión 1, coordenadas tal y tal, provincia de tal. ¿Qué están explotando ahí? Oro. Concesión 2, coordenadas tal, plata. Y así, ese es el catastro. La especificación técnica de todas las concesiones que haya podido dar. Ahora, ¿esto para qué nos sirve también? Supongamos que aquí tenemos todo el territorio del Ecuador y encendemos con una luz todos los que tienen un título de un dominio particular, ¿no es cierto? Entonces decimos, todas las partes del territorio que esté encendida una luz, ese tiene un propietario particular. El resto, el Estado. El resto es propiedad del Estado. Entonces, todo ese territorio tiene un propietario, ¿cierto? Y lo distinguimos así. Sigamos, por favor. Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, para buscar las minas a que se refiere el precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescriben las leyes de minería. Aquí en un principio, ¿no? Parecería ser que el particular puede hacer lo que quiera. Porque empiezas diciendo catar y cavar las tierras de cualquier dominio para buscar las minas a que se refiere. Luego terminas diciendo tal vez por lo que empezó, por lo que debía haber empezado. El particular no puede hacer nada si no tiene la autorización de la autoridad competente, ¿no? Y aquí ven, nos remite a la ley de minería. Estas normas ya están reformadas. ¿Por qué? La ley de minería es 2016 y el Código Civil jamás hubiese remitido a nada. ¿Por qué? Porque el Código Civil tenía 5 o 6 disposiciones de las minas y punto final. Ahora ya dice, váyase a la ley de minería. Entonces es una norma de remisión, ¿no? Ya hemos estudiado qué es la norma de remisión. Dice, váyase usted a esa ley y ahí está todo. Sigamos, por favor. 608. Artículo 608. Los puentes y caminos construidos a expensas de particulares en tierras que les pertenecen no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. ¿Por qué?
ver, ustedes han visto, hay mucha gente que tiene propiedades muy grandes, haciendas grandes, y obviamente ahí hay fenómenos naturales que no pueden acceder al libre tránsito. Entonces los propietarios se ven obligados a realizar construcciones de obras civiles a efectos de poder hacer, por ejemplo, una carretera que les permita llegar hasta el fin de la hacienda, ¿no? Siendo una carretera y siendo un puente, ¿por qué no es un bien público? ¿Por qué sería ahí? Está dentro de la circunscripción del terreno particular. Luego de eso, no hay fondo público ahí. No hay inversión pública. Lo hizo el particular. ¿Por qué? Si usted particular va y le dice al Ministerio de Obras Públicas, oiga, de haciendo aquí un puente porque es la única forma que yo podría transitar, y usted, como si ha leído la Constitución, dice que tengo el derecho a libre tránsito, no me está permitiendo el libre tránsito porque aquí yo necesito un puente. ¿Qué le va a decir el Ministerio? Él es el que está consultado. O sea, pues, como le solicitan al Estado que se haga un puente para el tránsito de esto, uno pues no es de interés público general, entonces más solo le beneficia a los dueños que están... Al particular que es dueño de ese terreno. Exactamente, entonces para ellos realizar una obra debería ser algo necesario a lo público, a nivel, bueno, ya macro, más no solo de los particulares. Muy bien, la respuesta está muy bien. Ahora, si es que el prefecto es su pana y le da haciendo el puente, ¿en qué delito adecua la conducta? Puede ser un tráfico de influencias porque le dio haciendo, porque se trata de usted, pero básicamente ahí va a haber peculado, ¿no? Se utilizan recursos públicos para fines privados, ¿no? Para fines privados. Sigamos. Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares de sus tierras, aun cuando su uso sea público por permiso del dueño. Vamos con el 609. Artículo 609. El mar adyacente al territorio continental e insular ecuatoriano hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde las líneas de base rectas, corresponde a los espacios marítimos jurisdiccionales del Estado, que ejercerá soberanía y derechos de soberanía. Los espacios marítimos comprendidos en las 200 millas marinas son: el mar territorial con una extensión de 12 millas marinas medidas desde las líneas de base rectas. El Estado ejerce jurisdicción y soberanía plena en el mar territorial. Las aguas situadas dentro de las líneas de base recta son aguas interiores, en las que el Estado ecuatoriano ejerce jurisdicción y soberanía absoluta. En el mar territorial y aguas interiores se garantiza el derecho de paso inocente, rápido e ininterrumpido de embarcaciones extranjeras, siempre que ese paso se efectúe en cumplimiento de la normativa ecuatoriana y no sea perjudicial para la paz, el buen orden y la seguridad del Estado. La zona contigua, franja de marque, se extiende hasta una distancia de 24 millas marinas medidas desde las líneas de base rectas, en la cual el Estado ecuatoriano ejerce jurisdicción y competencias de tipo aduanero, fiscal, inmigración y sanitario. ¿Se ven cómo va ampliando las facultades del Estado respecto a las distancias que se van marcando para el mar territorial, ¿no? Va ampliando las competencias de cuál debería ser el control principal que ejerce el Estado dentro de esa vía marca, por ejemplo, en las 24 millas, ¿no? Sigamos. La zona económica exclusiva, área comprendida entre el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 188 millas náuticas, en la que el Estado ecuatoriano ejerce derechos de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona,
así como derechos de jurisdicción con respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales, investigación científica marina y la protección y preservación del medio marino. Verán que, por ejemplo, analicen ustedes que el presidente de la República, que el próximo domingo tenemos que ir a votar si queremos bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, primero ya dijo una base militar en Galápagos. La gente empezó a opinar negativamente de esa propuesta, ahora ya reculó y dijo tal vez Salinas, Manta y algún otro lugar, por lo que representa Galápagos y todo lo que podría ocasionar ahí una base militar extranjera. Hay que siempre conservar la prudencia. Al presidente la historia le está marcando muchas situaciones en las que él, por no ser un poquito prudente, va fracasando en la propuesta de él. Ya dijo Galápagos y ahora ya dice ya no Galápagos. La gente que le apoya y que va a votar por el sí, ¿con qué mensaje se queda? ¿Qué mismo quiere este man? Primero me dice una cosa, luego me dice otra. Y así va cambiando el discurso. 610. Artículo 610. Es igualmente de dominio nacional y sujeto a la soberanía exclusiva del Estado ecuatoriano el espacio aéreo correspondiente a su territorio y mar territorial. Territorio y mar territorial, ¿no? O sea, hay un principio que es de la ciencia, pero de la ciencia medio del misterio, que dice tal como es arriba es abajo, ¿no? Entonces esa soberanía que es abajo también es arriba, se extiende al espacio aéreo. 611. Artículo 611. Se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. La playa, nosotros hemos visto en nuestra vida, ustedes mucho menos, ¿no? Esos cambios que se van sufriendo. Es decir, el mar a veces va ganando lo que antes, hace un tiempo vinimos y la playa era extensa, ahora ya no hay tal. Vean lo que ha ocurrido en Salinas, ¿no? Antes jamás llegaba al borde de la carretera el mar. Ahora ya es una cotidianidad que ustedes lleguen y vean que el mar llega exactamente hasta la acera de la parte esa. Entonces, ¿qué? El mar ya le ganó a la playa. Y eso obviamente ya impide el aprovechamiento de la playa en los términos que se le hacía antes. Es decir, ese bien público que tenía una playa que, dice yo, de 50 metros, ya no hay tal, ¿no? El aprovechamiento y el uso como bien público ya se ve limitado. Por eso dice, la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan, ¿no? Bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. 602. Artículo 602. Los ríos y todas las aguas que corren por causas naturales, así como los lagos naturales, son bienes nacionales de uso público. También son bienes nacionales de uso público las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. No hay ni se reconoce derechos de dominio adquirido sobre ellas, y los preexistentes solo se limitan a su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo con la ley de aguas. En cuanto a la extensión del dominio de las riberas de dichos ríos, aguas y lagos, se estará lo que dispongan las leyes especiales. Para los efectos determinados en el segundo inciso de este artículo, se entenderá que mueren en una heredad, no solo las aguas que no salen de la misma, sino aquellas que, dentro de la heredad, desembocan en otra corriente de agua a la cual quedan incorporadas. Si nosotros le llevaríamos a esta norma un debate constitucional, creeríamos que podría pasar el filtro, porque ya dice, del agua no hay cómo apropiarse. Y nosotros tenemos en la Constitución de la República que el agua es un derecho humano fundamental, ¿no?
que jamás podría permitir la apropiación por parte de manos particulares, lo que antes se ocurría. Entonces esta norma ya está reformada acorde con lo que manda la Constitución. Irán pensando bien todo el desbarajuste jurídico que nos vamos a meter con una nueva Constitución, ¿no? Vamos a tener que empezar a reformar todas las leyes para que se ajusten a la nueva, si es que sale positiva la constituyente y luego si se aprueba la nueva Constitución. Sigamos, por favor. ¿En cuánto quedamos? Pues 603. Artículo 603. Pertenecerán al Estado las nuevas islas que se formen en las aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y en los ríos o lagos de dominio público. Sigamos. Artículo 614. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y sus playas, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes nacionales de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código, a las leyes especiales y a las ordenanzas generales o locales que sobre la materia se promulguen. Ahí dice Constitución, ley, ordenanza, porque obviamente en los cantones ellos también van a poder regular cuál es la utilización de la playa. Ustedes verán que los cantones que tienen precisamente playa tienen ordenanzas que obviamente tienen que guardar conformidad con la Constitución y la ley, ¿no? Siguiendo la pirámide. 615. Artículo 615. Nadie podrá construir sin permiso especial de autoridad competente obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad nacional. Aquí vendría a ser como un consejo que saben decir: cuidado, construyas en la casa en los terrenos del suelo, ¿no? Porque después va a decir, ese terreno es mío y por lo tanto vos no tienes nada. Obviamente, ¿a quién se le va a ocurrir construir, hacer una inversión en un bien público? ¿No? Después no puede tener ningún tipo de reclamo por haber hecho ello. 616. Artículo 616. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios o hagan parte de ellos no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad nacional. Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria estarán sujetos a la disposición del precedente inciso, si se reconstruyeron. 617. En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas, se observarán las ordenanzas y reglamentos municipales. Bien. Artículo 618. Sobre las obras que, con permiso de la autoridad competente, se construyan en sitios de propiedad nacional, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo. Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas del suelo, por el Ministerio de la Ley, el uso y goce privativo del Estado o al uso y goce general de los habitantes, según lo prescriba la indicada autoridad. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por el Estado. Aquí habla de obras, ¿no?, que seguramente hay un permiso para aprovechamiento de la persona particular, lo cual es complicado que la entidad, que el personero de la entidad pública dé, porque de alguna forma después cómo puede quedar esas obras. Pero aquí la norma le dice: si usted hizo, porque le dieron permiso, termina la autorización y esas obras quedan ya para la institución pública sin ningún tipo de reclamo. Incluso aquí dice por autoridad de la ley, o sea, ipso facto ya pasa a ser de la entidad pública en las mismas condiciones que era.
Se supone que aquí media un permiso a favor de un particular para que ese particular haga esa obra que se supone va a utilizar ese bien para su beneficio y provecho. Pero jamás ese bien podría tener una limitación absoluta para todas las personas particulares. Supóngase que el municipio en este tema de las mesas en las aceras le autorice hacer algún tipo de obra para asegurar las aceras, las mesas, perdón. Pero eso no puede quedar en provecho ni eso le puede dar derechos a esa persona que ejecutó ese trabajo. Sigamos. Artículo 619. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes u ordenanzas respectivas. Sigamos. Artículo 620. Las naves nacionales o extranjeras no podrán tocar ni acercarse a ningún paraje de la playa, excepto a los puertos que para este fin haya designado la ley, a menos que un peligro inminente de naufragio o de apresamiento u otra necesidad semejante las fuerce a ello. Los capitanes o patrones de las naves que de otro modo obraren estarán sujetos a las penas que las leyes y ordenanzas respectivas les impongan. Los náufragos tendrán libre acceso a la playa y serán socorridos por las autoridades locales. Finalmente, 621. Artículo 621. No obstante lo prevenido en este título y en el de la sección relativamente al dominio de la nación sobre ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de conformidad a lo dispuesto con la ley de aguas. Aquí menciona la accesión, que es otro modo de adquirir el dominio y que ya lo veremos oportunamente. Ahora, en este tema de los bienes nacionales, también ahora se empieza a hablar de otro derecho que tendríamos los habitantes, y es el derecho a la ciudad, ¿no? ¿Ya han escuchado ustedes el derecho a la ciudad? ¿Quién ha escuchado algo de este nuevo derecho? Es nuevo porque no es que todo el mundo lo habla, pero ya hay una referencia permanente en el derecho constitucional. Eres un envidioso. Se lo joven. Derecho a la ciudad. Ahí hay un cuestionamiento de que nosotros, o sea, los gobiernos locales y todo, han privilegiado, por ejemplo, el uso de las vías fundamentalmente para los vehículos. Entonces se cuestiona y se dice, ¿por qué no ha tenido privilegio el ser humano? ¿Por qué el ser humano no puede aprovechar la ciudad en otras circunstancias a las que se lo viene haciendo? Esta universidad en la que ustedes estudian y yo trabajo propuso ya desde hace muchos años la Facultad de Arquitectura, siguiendo esta corriente del derecho a la ciudad. Por ejemplo, se tomó algunos días la calle General Torres, ¿no? Que ustedes conocen, tiene muchos locales destinados al comercio de ropa, famosa esa calle, ¿no? Por todos estos negocios. Ellos se tomaron la vereda, pusieron bancas, plantas e invitaban a los ciudadanos que pasaban por ahí a llevaron revistas, a tener un momento de esparcimiento en esos lugares. Es decir, quitaron todas las baterías de estacionamiento de vehículos y le quisieron dar otro destino, ¿no? Para que la gente pudiera sentarse cómodamente, coger una revista y tomar una taza de café, aprovechar ese espacio, pero ya no destinarlo para el vehículo. Entonces, ha referido a esto. ¿Por qué nosotros no podemos aprovechar nuestra ciudad de otra forma sin quitarle el privilegio al automotor, ¿no? Y ustedes tienen unas respuestas ahora. Por ejemplo, el tema de las construcciones para arriba.
Luego de eso, ya se plantea mucho tiempo que las calles laterales del Parque Calderón, Luis Cordero y Benigno Malo deberían ser peatonales. ¿No? Algún rato, algún alcalde va a terminar haciéndolo, ¿no? Y hay una exigencia ciudadana. Ustedes han podido disfrutar de esa hermosa calle, ¿no? Al lado junto a la catedral, ¿no? La calle Santana. Esa calle tuvo más de 40 años de lucha para que se abra. Y vean ustedes, se la abrió hace algunos años y hay mucha gente que vivió toda su vida en esta ciudad y nunca la pudo ver. Es decir, a esa gente, a nuestros antepasados, se les limitó el derecho del uso de una calle que era pública, y que el padre Cordero, que tenía el colegio, que es donde ahora la radio de la ciudad y todo, él se aprovechaba de todo lo que ahora podemos transitar por la calle Santana. Era un aprovechamiento de él porque él tenía las construcciones y que se enlazaban con la escuela que él tenía ahí. Entonces, muchos intereses, ¿no? Ahí podemos visualizar cómo los intereses van en contra de toda la ciudadanía. A todos nos impidieron acceder a esa calle. Y vean ahora lo que representa esa calle para nosotros y para el turismo de la ciudad. ¿Quién no quiere tener una foto ahí con la catedral? Se ha hecho ya un lugar emblemático, ¿no? Y antes no teníamos ningún uso de esos espacios públicos. Vean el cambio que produjo en la ciudad. Eso es el aprovechamiento de la ciudad. A un alcalde se le ocurrió hacer las camineras a las orillas de los ríos, un lugar que no se prestaba para nada y que básicamente los ríos eran aprovechados hermosamente por las lavanderas, ¿no? Pero a nadie se le ocurría caminar por las orillas de los ríos. Ahora vean en cambio todo el aprovechamiento que hay de esas camineras y todo lo que ha despertado en la ciudad, que empezamos a ver la orilla del río como un espacio de recreación para nosotros. Nuevamente, la gente busca, y obviamente si tenemos buenos administradores de la cosa pública, busca que el ciudadano aproveche de mejor forma el espacio público. Todo lo que significa con las ciclovías, todo el privilegio que se le da a la ciclovía y que la Universidad de Cuenca planteó aquí, por ejemplo, en el Puente del Vado, cómo debía ser el trazado de la ciclovía. Un ciclista antes, ¿cómo se le ocurría que él podía ser una persona privilegiada para aprovecharse del uso de las vías? No estoy diciendo que no haya peligro, ni mucho menos, pero de alguna forma usted ya tiene un trozo de la vía destinada solo para su movilización por ahí. ¿Qué implica eso? Un mejor aprovechamiento del espacio público, pensando no solo en el vehículo, que esa es la principal dificultad que tenemos. Siempre pensamos en cómo facilitar la movilización de los vehículos, porque la mayoría nos movilizamos en ese medio de transporte. Entonces, el derecho a la ciudad es algo que se viene planteando, ¿no? Y existen muchas políticas para ejecutar eso. Otra cosa, ustedes ven que en el tema, nosotros hablamos todo el tiempo aquí, dice las ordenanzas y tal. Nosotros debemos ejecutar toda obra de conformidad con las ordenanzas. No podríamos establecer una construcción en nuestra ciudad si no tenemos un permiso municipal de construcción. ¿Cuántas construcciones tienen permiso? Es decir, que nos va de carpeta las ordenanzas, ¿no? Mucha gente construye porque le da la regalada gana. ¿Y qué es lo peor? ¿Y qué es lo más grave? Lo más grave es que los hechos le terminan ganando al derecho. Porque se ordena, se les juzga, ¿no? El alcalde anunciaba, dice, ya les voy a juzgar a
a la minera que ha puesto esos lecheros y ha dicho prohibido ingresar, propiedad privada y todo. Y dice, ya voy a mandar a la ente de control para que se inicie el proceso de juzgamiento y ver en qué termina ese proceso de juzgamiento. Pero en definitiva, ¿no? La conciencia es, mucha gente termina haciendo de los hechos el derecho. ¿Por qué? Porque el municipio no es capaz de demoler. El municipio, ¿por qué se frena? Dice, ¿cómo voy a demoler la única vivienda que tiene una persona? Y como los abogados y las abogadas son vivísimos, mandan a las personas de tercera edad, a los niños, para que estén ahí al frente y digan, a ver, vos vienes a demoler, ponle aquí. Entonces, la actuación pública se vuelve complicada. Y usted contrata a las gentes de las redes sociales y dicen, ve cómo va a demoler, pobrecito y tal. Y el municipio no tiene una política de hacer cumplir. Entonces, la impunidad gobierna, ¿no? Y eso obviamente provoca que no respetemos la ley. Y vivimos todo el tiempo al margen de la ley, haciendo la construcción que nosotros queremos, sin respetar los retiros, sin respetar el terreno mínimo, sin respetar cuántos pisos podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos de los mensajes que manda la autoridad pública. No le voy a demoler. Nosotros tuvimos una acción de protección que trata de una vecindad que puso una puerta en una calle que es pública. Esta es una calle sin retorno. Los vecinos se creyeron con el derecho de poner ahí una puerta, asumo en buenas intenciones, seguridad, todo lo que ustedes quieran, pero ellos están facultados para eso, ¿no? Porque es una calle pública. Si ponen la puerta, ya nos impiden a todos nosotros que podamos ingresar a esa que es una calle pública. Perdieron la acción constitucional, fueron juzgados por el municipio ordenó la demolición. Hasta ahora ellos siguen disfrutando de la puerta. Si ven el mensaje, ¿qué es ese? La pregunta es, ¿para qué estudiamos Derecho? Si va a terminar en recuerden ustedes que de por medio hay abogados que han defendido ese caso. Y tienen ya todas las resoluciones, ¿sí? Van a la alcaldía y dicen, no vamos a demoler. Gravísimo. Toda la cultura fuera de la ley. Y respeto a la ley, después la institucionalidad de que queda. Usted dice, ¿para qué hay eso? Si termino yo un procedimiento, gasto en abogado, no duermo un año pensando en lo que va a ocurrir y todo, termino ganando y no pasa nada. A alguien se le ocurrió, decía que, me parecía a mí una excelente medida, dice, todas las construcciones deben tener exhibiendo el permiso de construcción. Es decir, que el municipio, por ejemplo, podría mandar a hacer un lechero que sea lo suficientemente visible o obligue al dueño a hacer un lechero de 1 metro por 50 centímetros para que diga autorizada la construcción por permiso municipal número tal, fecha tal y tal. ¿Qué proponía este señor? La responsabilidad ciudadana. Es decir, usted pasa por una construcción, no ve eso, le denuncia. Dice, aquí hay una construcción que no tiene. Si nosotros hacemos una forma de actuar de esa forma, es la única manera que vamos a tener claro la visión de qué construcción no tiene permiso. Porque a nadie se le va a ocurrir pasar por las construcciones y decir, muéstrame el permiso. El propietario le va a decir, ¿y a usted qué le importa? Pero esa era una buena política, me parece. Era una buena idea, ¿no? De terminar con esta situación de que yo hago en los hechos lo que no me da el derecho.
Otro mensaje que ocurrió acá. Ustedes salen a la Loja, caminan hasta la Remigio Crespo, ahí ven una construcción que tiene un cerramiento, que está cubierto el cerramiento, no pueden ver a simple vista, salvo que se suban al cerramiento, no tengo idea cómo estará eso ahí, ¿no? Si no se suben no van a poder ver qué estará dentro, no tengo idea yo por qué estará dentro. Pero ahí, en esa plena esquina, Avenida Loja y Remigio Crespo, el señor de la ferretería destruyó una casa. ¿Para qué? Para hacer la extensión de la ferretería. El municipio le dijo, no vas a construir nada porque tú destruiste una casa. Gran mensaje. El que quiera destruir una casa, que vaya a ver lo que pasó ahí. De verdad. Y a partir de ahí, nosotros ganamos. ¿No? Nosotros hemos ganado como ciudad ahí. En el tema de las casas que están inventariadas como patrimonio. ¿Se acuerdan la que tumbaron en el centro? Igual, ¿no? Que se cayó, que estaba viejita, que nosotros no hemos hecho nada, que ya fue pues, la propia estructura de la casa de más de 100 años y no sé qué. Está paralizado ahí. Si usted no reconstruye lo que hubo ahí, no va a poder hacer nada. Buen mensaje. Magnífico mensaje. Al que hace eso, ese es el destino. Usted destruye una casa patrimonial, guárdese la plata que va a tener que construir exactamente como era. ¿Por qué? Porque todo está inventariado. El municipio tiene todos los planos de las casas inventariadas. Sabe exactamente cómo está constituida la casa y le van a decir, tenga que estar los planos, haga exactamente lo que está ahí. Y obviamente con los materiales que hay ahí, va a tener que buscar adobe, va a tener que buscar teja, ¿no? Va a tener que regresar a los elementos antiguos de la forma de construcción. En eso, por ejemplo, les doy dos ejemplos. Remigio Crespo y Loja y la del centro. Ahí está. Quisieron botar las casas patrimoniales. El resultado es ese. El propietario salió perdiendo. Ya no puede construir lo que él quería hacer. Y eso debería ser en lo otro. Las principales dificultades que se dan en las ciudades es porque el momento, vean ustedes ahora el tema invernal que tenemos, no deja de llover, ¿no? Y si usted cerró alguna vez, alguien cerró una quebrada, un acueducto donde quiere la evacuación de las aguas, después vienen las inundaciones, después vienen todas las situaciones naturales. No sé si lo de Sayosí tendrá algún tema que ver con eso, pero en definitiva, luego vienen los problemas y se ven los resultados de esos problemas, ¿no? Claro. Y ese fue un problema gravísimo. Y ahí se descubrió precisamente que todo era el resultado de los taponamientos y lo que la gente quiere aprovechar y no deja ver por dónde vaya el agua. Entonces, estas son algunas de las situaciones que tienen que ver con los bienes, ¿no? La propiedad y cómo, recuerden ustedes, ¿no? Siempre esa norma constitucional que dice, yo te garantizo el derecho de la propiedad, pero la propiedad debe cumplir una función social y ambiental. Entonces, como dice la Corte Constitucional, no hay derecho absoluto. Tienen que cumplir tal como manda la Constitución de la República. Es una verde. ¿Por qué casi le chancas la mano? Ella me reñó.
¿Quién me da tu cuenta para que lo haga una beca? Y yo mando la información. Es que quería que manden al grupo. Harán unas preguntas. Pero harán unas preguntas. Ni tan difíciles. Haz una que otra difícil, pero no tan fácil. Mándame las preguntas. Tienes que hacer ella en la madrugada. ¿Tú cómo lo vas a hacer que ahorita? Uy, yo de aquí estudiando me tengo que ir a un ensayo. Después está llegando a 11 Y ya ves, ella puede hacer el ensayo y tú puedes hacer un juego. Ya va a mandarte. Manda al grupo, pero porque... un documento. Haz un documento. No, bueno, ya tiene el documento, ya va a mandar. Porque todos en el grupo mandaban el mensaje, parte distinta, todo un mensaje. Ya va a mandar el Y como ni hablan en ese grupo. Ya está ahí todas las partes, vos revisa. Mejor contigo, la verdad. Revisa. Una vez, ay, ya me pegó. Una vez la yo me jaló el cabello. de la Ley de Ordenamiento Territorial. Esta clasificación, que va muy enlazado con lo que hemos visto en el Código Civil, tiene en cambio el COTAD, ¿no? Que es la ley que regula los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Lo mismo que dice el Código Civil. Bienes públicos, los que los podemos usar y aprovechar todas las personas, ¿no? Y destinados precisamente para el servicio público. Bienes afectados al servicio público, los que sirven para la utilización de los fines que cumple esa institución pública. Como está en el COTAD, nos referimos a las instituciones que están reguladas por esta ley, que digo se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y los bienes privados, aquí ya tenemos bienes privados, ¿de quién? De los municipios, ¿no? Ellos sí tienen bienes privados, así les llaman. Sirve para que ellos puedan desenvolver las actividades a las que se dedican. Aquí hay un concepto que le saca de los temas públicos. Dice, deben ser utilizados con criterio empresarial. Es decir, a los bienes que yo catalogo como bienes privados, tienen obviamente que rendirnos el mejor provecho, ¿no? Por eso dice, con criterio empresarial. Yo voy a ver cómo me aprovecho de mejor forma de ese bien. Aquí un poco como que ya no tengo límites, ¿no? El Consejo Municipal puede cambiar la categoría, sí puede hacer. Es decir, cambiarle de un bien afectado a un bien privado y de un bien privado quitarle la categoría de servicio público para poder, por ejemplo, rematar el bien, ¿no? Aquí está un ejemplo, un recolector de basura. Es un bien que está destinado para la prestación del servicio que presta la EMAC, ¿no? Sí, está destinado para eso, pero si el recolector de basura ya no sirve, ya está viejo, se daña cada rato, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiarle de categoría. ¿Para qué? Para que pueda ser rematado. Para poder rematar, hacer chatarra o cualquier otra circunstancia que ya no me obligue a tenerle como un activo fijo porque ya no está cumpliendo la función que está llamado a hacer. Aquí estamos hablando de la EMAC, de una empresa pública, ¿verdad? Una empresa pública que obviamente es, como dice la palabra, empresa pública y cuyos bienes son de una empresa que tiene que manejar con los conceptos públicos respecto a los bienes. Y como les dije, dentro de los bienes privados
De los bienes privados están los bienes que se les denomina mostrencos. Es un bien mostrenco. ¿Cuál es un bien mostrenco? Es un bien privado que no tiene un propietario conocido ni definido y por lo tanto es prescriptible. ¿Qué bienes del 605 que no tiene un propietario conocido y que pertenecen al Estado, en este caso a la entidad pública, en este caso al municipio de Cuenca, yo puedo demandar la prescripción de un bien mostrenco? ¿No? Porque estos ya tienen otra categoría a las diferentes a las de acá, porque son inembargables, imprescriptibles, ¿no? Indisponibles en definitiva. En cambio yo sí puedo demandar la prescripción de un bien mostrenco que pertenece a la categoría de bien privado dentro de la clasificación que tiene el COSAM. Usted, bueno, todas las personas, nosotros tenemos, esto es importante que le capten porque seguramente en la carga de materia civil, yo creería que 35%, 30% son demandas de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. ¿En contra de quién? Del GAL municipal. ¿Qué alega usted? Dice, estoy en posesión de un bien mostrenco. ¿Por qué? Usted está en posesión de un terreno ubicado en Sayopsi, ¿no? Obviamente, siempre y cuando no haga fraude a la ley. ¿Usted qué dice? Como este bien, usted ya está en posesión durante 40 años, la persona poseedor. ¿Por qué? En muchas de las ocasiones hay bienes que, en buena lid, actuando con honorabilidad y buena fe, ¿no? Cogen y la gente no tuvo títulos. ¿Por qué? Porque se vendían de palabra, se transmitían de generación en generación. Entonces dice, usted tiene el título, no tengo el título, pero él está en posesión, ¿no es cierto? Entonces, ese bien, ¿quién está poseyendo? Su cliente. ¿Está destinado al uso público? No está destinado al uso público. ¿Está inventariado como otra categoría del bien del gas municipal? No está catalogado. ¿Qué es? Es un bien mostrenco. ¿Por qué? Porque no tiene un propietario conocido. Tiene un poseedor, que es su cliente. ¿No? ¿Cuál es el fraude a la ley? El fraude a la ley es, yo tengo un bien, ¿no? Como no le puedo partir en 4 lotes porque no cubre la extensión mínima que me dice la ordenanza, por ejemplo, la ordenanza dice, ensayo así, usted no puede tener terrenos menos de 250 metros. Como no tengo esta área, sino tengo 150, que suma 600, coge una persona, posee, empieza a hacer los actos de posesión y dueño, hace ya incluso la construcción de la casa, nadie le va a molestar porque saben ellos precisamente quiénes son, y aparece demandando como si fuese un bien mostrenco para ganar la titularidad de dominio. Eso es en fraude a la ley, ¿no? Ahora bien, hubo la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, ya le tiene el artículo 70. Y respecto a estos bienes mostrencos, que antes no había ninguna norma que delimite la prescriptibilidad, se hizo la ley de ordenamiento territorial y ya le puso una categoría de imprescriptible. ¿Cuál es? Por favor. Artículo 70. Bancos de suelo. Todos los bienes inmuebles municipales de dominio privado que serán administrados por el organismo determinado por este para destinarlos a fines de actividad pública, requisitos de la ley y los prescriptivos planes de uso y gestión de suelos. Los distritos metropolitanos, los municipios de más de 50.000 habitantes constituirán un banco de suelo. De igual manera lo podrán hacer de acuerdo con su capacidad instalada los demás municipios. Los territorios que formen parte del banco de suelo son imprescriptibles. Los distritos metropolitanos y municipios pueden transferirlos, arrendarlos o constituirlos sobre ellos otros derechos reales que permiten a sus adjudicatarios
edificarlos y destinarlos al uso que tienen el arquitecto por el plan. Suficiente. Verán, ¿qué dice? Yo tengo la clasificación de acuerdo al COTA que me divide en bienes públicos, bienes afectados al servicio público y bienes privados. Hasta ahí todo bien. Dentro de esa clasificación me puso los bienes mostrentos, que son de los bienes privados. Estos bienes sí son prescriptibles, no tienen un propietario reconocido ni definido. Pero luego asoma esta ley. ¿Qué es lo que quiere esta ley? Que haya un ordenamiento territorial, que haya un orden, que el municipio planifique, que el municipio lleve a cabo una acción pública donde que el ordenamiento territorial sea ordenado para precisamente tener una ciudad bien planificada, donde el servicio público sepa dónde llegar, que todas las construcciones tengan un permiso, que usted sepa exactamente cuál es el destino del suelo y ese tipo de cosas. Entonces, ¿aquí qué le dice? Usted dice, más de 50,000 habitantes, tiene que crear un banco de suelo. Si usted es un municipio que tiene más de 50,000 habitantes, tiene que necesariamente crear un banco de suelo. En este banco de suelo, dice, usted tiene que poner los bienes que va a declarar bienes de utilidad pública para los planes de uso. Tomen en cuenta, bienes de utilidad pública. Entonces, yo puedo tener como municipio estos 4 bienes, un bien de 500 metros en Sayaucí. Digo, el catastro, voy y digo, ¿esto tiene un propietario conocido? No tiene ninguna, está catastrado a nombre de Pepito Pérez, pero Pepito Pérez no tiene titularidad de dominio, no es propietario. No está inscrito nada en el registro de la propiedad. Está catastrado a nombre de Pepito Pérez como posesionario, no como propietario. Muy bien. Acá yo como municipio tengo un bien voy a inventarme, tengo un dispensario médico municipal, Lo voy a extender. Voy a hacer más grande el dispensario. Porque la demanda ahora es mayor y tal. ¿Sí? ¿Qué voy a destinar a ese bien de 500 metros? Fin de utilidad pública. ¿Cuál es la utilidad pública? Voy a ampliar el dispensario médico municipal que tengo ahí. Este bien, sigo toda la ordenanza, ya la estudiaremos en su tiempo la ordenanza, y le inscribo que pertenece al banco de suelo. Pepito Pérez luego quiere prescribir Nanay. Ya ese terreno pertenece al banco de suelo. Y perteneciendo al banco de suelo se vuelve imprescriptible. Entonces, pero el municipio, la ordenanza dice que tengo que declararle, tengo que decir, este bien va al banco de suelo, tengo que inscribir en el registro de la propiedad y toda una tramitología, Pero en definitiva, si ven cuál es el propósito de esta ley, Es decir, que haya planificación y que yo, por ejemplo, suponga que tengo soy un buen planificador como alcalde. Digo, vamos a tener un distribuidor de tráfico en el redondel del Hospital del Seguro Social. Ahí todos los bienes van a tener una plusvalía mayor, porque obviamente estamos haciendo una obra de infraestructura civil de gran proyección. Yo puedo coger y decir, tengo un bien ahí que no tiene propietario, digo, esto lo dedico al banco de suelo, acá voy a hacer vivienda privada de bajo costo. Porque le voy a poner al lado de una arteria principal que se comunica rápido con la ciudad, y este terreno tengo 5,000 metros, voy a hacer 50 unidades de vivienda a bajo costo. ¿Qué le estoy dedicando? Fines de utilidad pública. ¿Cierto? Estoy queriendo solventar una necesidad de la población, el derecho constitucional a la vivienda. ¿Qué me estoy aprovechando? Que hice una obra civil
que como municipio, como gobierno, nos costó hasta plata al distribuidor de tráfico y le pone a esa zona en una área que le va a permitir salir buena conexión de comunicación y por lo tanto la gente va a poder movilizarse de mejor forma. Esto que venga y se aproveche otra persona, no. Lo quiero hacer para vivienda. Estoy planificando, estoy estructurando, estoy queriendo solventar un derecho humano fundamental, estoy queriendo hacer una obra pública que va en beneficio de la población. Doctora, entonces esto sería una expropiación. No, porque estos bienes no pertenecen a particulares. Como le digo, el municipio debería algún momento coincidir lo que está en el registro de la propiedad con lo que está en el registro catastral. Debería ser exactamente igual. Todavía no es. Pero el municipio dice, estos bienes que están junto a la autopista, no. ¿Tiene propietario conocido? No tiene propietario. Recuerden que el municipio es el que administra el registro de la propiedad. Le pido al registrador, le digo, estos terrenos están inscritos ahí. No hay registro por el inmueble, hay registro por el propietario. El registrador me dice, ¿yo qué puedo saber quiénes serán los propietarios de este terreno? ¿No es cierto que es lógica la respuesta de él? ¿Cómo puedo saber para poder detectar? Pero supongamos que el municipio llega a la conclusión que, revisando el catastro, todos esos terrenos tienen catastrado a nombre de un posesionario, pero no de un titular de dominio. Como que el municipio dice, a estos los mando al banco de suelo. Se vuelve imprescriptible, pero cumpliendo lo de la ordenanza. ¿Estamos claros? Preguntas. Nos vemos mañana. No se olviden la hoja, por favor. ¿Qué hoja?